Cuando Israel aún no tenía rey y cada hombre hacía lo que bien le parecía, surgieron líderes carismáticos, guerreros y profetas, levantados por Dios para liberar a su pueblo de la opresión. Fue una era de ciclos violentos, el pueblo se apartaba de su Dios, caía en la idolatría, era subyugado por naciones enemigas, clamaba por misericordia, y finalmente, era rescatado por un libertador. En este crisol de fe y anarquía, se forjaron leyendas de heroísmo y tragedia. Pero ninguna es tan compleja, tan moralmente ambigua y tan profundamente desgarradora como la historia de Jefté el juez de Galaad. Un hombre nacido en la sombra del desprecio, cuya vida fue una batalla constante por la aceptación. Se alzó desde el exilio para convertirse en el salvador de su nación, solo para ser inmortalizado por un voto precipitado y una consecuencia que hiela el alma. Esta es la crónica de Jefté, el paria que se convirtió en príncipe, el estratega brillante cuya mayor victoria fue sellada con su más profunda pérdida. Una historia que nos obliga a confrontar las complejidades de la fe, el peso de las promesas y el devastador precio del poder. En el devastador precio del poder. Nuestra saga comienza en la fértil y disputada tierra de Galaad, una región estratégica al este del río Jordán. Aquí vivía un hombre del mismo nombre, Galaad, un pilar de su comunidad. Tuvo varios hijos con su legítima esposa, asegurando la continuación de su linaje. Pero el corazón de Galaad también lo llevó a los brazos de una prostituta, una mujer sin nombre en los registros de la historia, pero cuya existencia daría forma al destino de una nación. De esta unión ilícita nació un niño, a quien llamaron Jefté. Su nombre, que significa Él abre, sería una amarga ironía durante gran parte de su vida, pues todas las puertas parecían cerrársele. Desde su primer aliento, Jefté fue marcado por el estigma de su origen. En una sociedad donde el linaje lo era todo, ser hijo de una prostituta era una mancha indeleble. Sus medio hermanos, los hijos de la esposa legítima, crecieron viéndolo no como un hermano, sino como un recordatorio viviente de la transgresión de su padre. El desprecio era su pan de cada día. No heredarás con nosotros, le espetaban con crueldad, porque eres hijo de otra mujer, una extraña. La ley estaba de su lado, y el corazón de los hombres, endurecido. El rechazo de su propia sangre fue la herida fundacional en el alma de Jefté. Expulsado de su hogar, despojado de su herencia y de su identidad, se convirtió en un fugitivo. Huyó hacia el norte, a la tierra de Tob, una región fronteriza, un refugio para proscritos y disidentes, un lugar sin ley donde solo los fuertes sobrevivían. Aquí, en este desierto de la sociedad, Jefté podría haberse consumido en el resentimiento. Pero en cambio, el exilio se convirtió en su fragua. El dolor del rechazo se transformó en una armadura de determinación. Se rodeó de otros hombres desarraigados, hombres ociosos y aventureros, y juntos formaron una banda formidable. Jefté, con su carisma innato y su genio táctico, se convirtió en su líder indiscutible. En las escaramuzas y desafíos de Tob, Jefté no solo aprendió a luchar, aprendió a comandar, a inspirar lealtad, a convertir la debilidad en fuerza. Su fama como un guerrero valiente y poderoso comenzó a susurrarse más allá de las fronteras de Tob, llegando incluso a los oídos de aquellos que lo habían desterrado. Mientras Jefté forjaba su leyenda en el exilio, la rueda de la historia giraba una vez más para Israel. El pueblo había vuelto a apartarse de Dios, adorando a los Baales y a las Astartes. Y como antes, la opresión no tardó en llegar. Los amonitas, un pueblo belicoso del desierto oriental, vieron la debilidad de Israel y decidieron reclamar tierras que, según ellos, les pertenecían. Su ejército cruzó la frontera y acampó en Galaad. El terror se apoderó de los ancianos y líderes de la ciudad. Sus milicias eran débiles, su moral, inexistente.
se enfrentaban a la aniquilación o la servidumbre. En su desesperación sus mentes se volvieron hacia el único hombre de Galaad que sabía cómo ganar una guerra, el hijo que habían echado. Con la humillación como compañera de viaje, una delegación de los ancianos de Galaad emprendió el camino hacia Tob. Encontraron a Jefté, no como el joven avergonzado que recordaban, sino como un caudillo en toda regla, rodeado de guerreros leales. «Ven y sé nuestro comandante», le suplicaron, «para que podamos luchar contra los amonitas». Jefté los miró, y en sus ojos debió danzar el fantasma de años de dolor. Dejó que el silencio se alargara antes de responder: «¿No son ustedes los que me aborrecieron y me expulsaron de la casa de mi padre? ¿Por qué acuden a mí ahora en el momento de su aflicción?» Los ancianos, con el rostro contraído por la vergüenza y el miedo, no negaron su culpa. «Precisamente por eso hemos vuelto a ti ahora», admitieron. «Si vienes con nosotros y luchas contra los amonitas, no solo serás nuestro comandante. Serás nuestro caudillo, la cabeza de todos los habitantes de Gala». La oferta era extraordinaria. No solo el liderazgo militar, sino el gobierno civil. El poder absoluto sobre aquellos que lo habían tratado como a un perro. Jefté, el estratega, dio la oportunidad. Pero el hombre herido necesitaba una garantía, un juramento inquebrantable. Puso su condición: «Si el Señor me los entrega, y yo regreso victorioso de la batalla, quedará establecido que yo seré vuestro caudillo». Los ancianos, sin dudarlo, levantaron sus manos al cielo. «El Señor sea testigo entre nosotros. Juramos que haremos conforme a tu palabra». Y así, el exilio de Jefté terminó. Regresó a Galaad, a la ciudad de Mizpa, y ante el pueblo y delante del Señor, repitió las condiciones. Fue aclamado como su líder. Su primer acto, sin embargo, no fue militar, sino diplomático. Envió mensajeros al rey de los amonitas. «¿Qué disputa hay entre tú y yo, para que hayas venido a hacer guerra contra mi tierra?» El rey amonita, arrogante, respondió con una vieja reclamación territorial: «Porque cuando Israel subió de Egipto tomó mi tierra, desde el río Arnón hasta el Jaboc y el Jordán. Ahora pues, devuélvemela en paz». Jefté no se dejó intimidar. Su respuesta fue una lección de historia y derecho. Refutó punto por punto la reclamación amonita. Explicó que Israel no había tomado tierra de Amón, sino del rey amorreo Sehón, quien les había atacado primero. La tierra en disputa, argumentó Jefté, fue una conquista legítima en una guerra defensiva, y el territorio les fue otorgado por su Dios. Concluyó recordando que, durante 300 años, Israel había habitado esa tierra sin que los amonitas la reclamaran. ¿Por qué ahora? Pero la diplomacia estaba destinada al fracaso. El rey de los amonitas se negó a escuchar. La guerra era la única respuesta. En ese momento crucial, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Un poder divino lo invadió, confirmando su llamado. Recorrió Galaad y la tribu de Manasés, su carisma atrayendo a hombres a su estandarte. Marchó con su ejército hacia la frontera, hacia el enfrentamiento inevitable. Y fue allí, en la víspera de la batalla más importante de su vida, bajo una presión inimaginable, que Jefté sintió la necesidad de asegurarse la victoria. Miró al cielo y pronunció un voto. Un voto terrible, absoluto e irrevocable. «Si en verdad entregas en mis manos a los amonitas», declaró con fervor, «entonces sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo regrese en paz de la batalla, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto». ¿Qué lo impulsó a hacer una promesa tan extrema? ¿Fue un eco de las prácticas paganas que lo rodeaban? ¿Un intento desesperado de negociar con Dios? ¿O este fue un momento de fe imperfecta? Un deseo de ofrecer a Dios lo más valioso que pudiera imaginar, sin pensar en las consecuencias. Con este voto terrible suspendido sobre su alma, Jefté se lanzó a la batalla.
El choque de ejércitos fue cataclísmico. Pero el Señor estaba con Jefté. Los amonitas fueron aplastados. La victoria fue total. Jefté y sus hombres los persiguieron sin piedad, conquistando 20 de sus ciudades. Galaad estaba a salvo. Jefté, el proscrito, regresaba a su hogar en Mizpa como un héroe nacional. Imaginen la escena. El sol se pone sobre las colinas de Galaad. Jefté, cubierto de polvo y de gloria, cabalga al frente de su ejército victorioso. Su corazón, por primera vez en mucho tiempo, debe haber sentido una paz exultante. La guerra había terminado. Había cumplido su pacto con los ancianos. Era el caudillo de Galaad. Se acerca a su casa, anhelando el descanso. Pero entonces, la puerta de su casa se abre de par en par. Y la primera figura en cruzar el umbral, danzando con panderos y cantando himnos de victoria, no es un esclavo, ni un animal, sino su hija. Su única hija. La luz de su vida, la única heredera de su nombre y de su recién ganada gloria. Para Jefté, fue como si el sol se hubiera apagado. La visión de la alegría de su hija fue una daga en su corazón. El triunfo se agrió en su boca. En un gesto de dolor supremo, rasgó sus vestiduras y un grito de pura agonía brotó de su garganta. «¡Ay, hija mía! En verdad me has abatido. Te has convertido en la causa de mi mayor desgracia, porque he abierto mi boca en un voto al Señor, y no puedo retractarme». La respuesta de su hija, en medio de la confusión y el horror de su padre, es uno de los testimonios de fe y sumisión más asombrosos y perturbadores de toda la Escritura. Con una serenidad y una dignidad que desafían la comprensión, ella asimiló la terrible verdad y aceptó su destino. «Padre mío», dijo su voz, firme, «si has abierto tu boca al Señor, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que el Señor te ha concedido vengarte de tus enemigos». Su única preocupación no era por sí misma, sino por el linaje que nunca tendría. Hizo una sola petición: «Concédeme esto, déjame sola por 2 meses, para que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad yo y mis compañeras». Jefté, con el alma destrozada, no pudo negarle este último deseo. Durante 2 meses, las montañas de Galaad se convirtieron en un santuario de duelo. Su hija y sus amigas no lloraban la muerte inminente, sino la vida no vivida, el matrimonio que nunca celebraría, los hijos que nunca acunaría. Fue un lamento por el futuro robado por un voto del pasado. Al cumplirse el plazo, regresó a casa. Y Jefté, atrapado entre su amor y su juramento, cumplió el voto que había hecho. ¿Qué significó cumplir su voto? El debate ha resonado a través de los siglos. La palabra holocausto evoca imágenes de un sacrificio ardiente en un altar, una práctica abominable a los ojos de la ley mosaica. ¿Pudo Jefté, en su fe imperfecta, haber llegado a tal extremo? La brutalidad de la era de los jueces lo hace una posibilidad terrible. Sin embargo, otros eruditos proponen una alternativa. Argumentan que el sacrificio fue una dedicación perpetua a Dios, consagrando a su hija a un servicio de por vida en el tabernáculo, en un estado de virginidad perpetua. Esto sería una especie de muerte civil y genealógica, explicando por qué lloró su virginidad y no su vida. El texto permanece ambiguo, dejándonos con una pregunta inquietante sobre la naturaleza de la fe y el sacrificio. Lo que es innegable es la tragedia. Un voto impulsivo, nacido del miedo y la ambición, se convirtió en una sentencia de por vida. La historia de Jefté se erige como una advertencia temporal sobre el poder de nuestras palabras y la necesidad de templar el fervor con la sabiduría. Jefté juzgó a Israel durante 6 años. 6 años como el líder respetado que siempre anheló ser. Pero cada día de su gobierno debió estar teñido por la sombra de la hija que perdió.
su mayor triunfo militar fue inseparable de su más íntima derrota personal. Fue enterrado en su ciudad, en Galaad, un héroe trágico, un libertador cuyo nombre quedó grabado en la historia tanto por su valor como por su dolor. La vida de Jefté es un tapiz tejido con los hilos más oscuros y brillantes de la condición humana, el rechazo y la redención, el exilio y el poder, la fe ciega y la tragedia insondable. Nos enseña que se puede superar el más humillante de los comienzos, pero también nos advierte sobre la arrogancia que puede acompañar al poder. Nos recuerda que incluso en la victoria más dulce, puede esconderse la semilla de la amargura, y que las promesas hechas a la ligera pueden exigir un precio que nunca imaginamos pagar. La historia de Jefté, el juez de Galaad, resuena a través de los milenios, no como una simple lección, sino como una pregunta abierta sobre la naturaleza de la justicia, el sacrificio y la fe en un mundo roto.